Seguimos con nuestra reflexión. El tema era cómo centrar toda la vida en la contemplación y desde ahí reorganizar lo demás como algo derivado, como algo dependiente, como dice Jesús en el Evangelio, que de la bondad que está en el corazón surge la verdadera operación buena, como una derivación. Entonces, atendíamos a lo que dice el padre Juan Arintero acerca de la interioridad, de la verdadera actitud contemplativa. Pero una vez que haya logrado, mediante la abnegación y la vida interior, despojarse de sus miras y miserias y vestirse de Jesucristo, entonces podrá estar siempre dando de los inagotables tesoros del corazón divino, con el cual se hallará siempre en santa comunicación, recibiendo así a torrentes de su plenitud y derramando sobre los demás, sin ficción ni engaño, abundantísimas gracias. Porque el apostolado puede estar sujeto a ilusión, y la vida activa más todavía. La búsqueda del bien común, la ayuda de los demás, la actividad profesional, todo eso puede estar sujeto a mucha ilusión, es decir, a imaginación, fantasía y también engaño al demonio que actúa sobre las potencias sensitivas. Por eso es necesario que la vida sea verdaderamente espiritual. Para eso, como decíamos, hace falta tiempo, mucho tiempo, tiempo inmediato, o sea, dedicarle a la contemplación y a la oración, y tiempo durante la vida. Primero hay que prepararse y después uno puede hacer bien a los demás de una manera amplia. Por supuesto, siempre está el deber de caridad, que es inmediato según las necesidades que se presentan, desde las materiales hasta las espirituales, pero para eso hay un instinto del Espíritu Santo que nos hace captar y mover para remediar por misericordia esas necesidades. Pero cuando tenemos que pensar el conjunto de nuestra vida es diferente, porque ahí no se trata de lo inmediato, sino de lo definitivo, de lo más profundo, de la eternidad, que se participa en el tiempo. El padre Arintero cita una autora espiritual del siglo XIX: cuando vivimos en esta unión con nuestro Señor, decía Margarita María Doens, somos llamados a hacer el bien como a la manera de otro sacramento. Ese bien lo derramamos e infiltramos en nuestro alrededor sin advertirlo, así como la Sagrada Eucaristía lo va haciendo poco a poco en nosotros, así nosotros a su vez damos a Jesús. A la manera que Él en los días de su vida mortal se comunicaba a cuantos se le acercaban, quiere aún seguir comunicándose por medio nuestro a cuantos nos rodean. A veces me parece oírle decir en el fondo del alma: toma, hija mía, y dame todo entero a esas almas, pues para eso estoy del todo a tu disposición. Dame en una sonrisa, en una buena palabra, en un acto de caridad. Y después cita Isabel de la Trinidad: nuestra misión es preparar los caminos del Señor por nuestra unión con aquel a quien el apóstol llama fuego consumidor.
A su contacto nuestra alma vendrá a ser como una llama de amor que se extienda por todos los miembros del cuerpo místico. Entonces consolaremos al corazón de Jesús. Y Él podrá decir, mostrándonos al Padre, ya estoy glorificado en ellos. Aquí aparece entonces este carácter sacramental que deriva finalmente de la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos. La Eucaristía contiene a Cristo y porque lo contiene, contiene también al Espíritu Santo, que es inseparable de él. Por eso cuando recibimos la Eucaristía, nos transformamos, nos eucaristizamos, por decir así, y nos convertimos en sacramento. De hecho, el texto que leí del Concilio Vaticano II comienza explicando eso respecto de la Iglesia. O sea, la Iglesia es sacramento universal de salvación para todos los hombres. Es sacramento porque la Iglesia nace de la Eucaristía, manifiesta la Eucaristía. La cosa significada en la Eucaristía, la realidad significada, dice Santo Tomás, es la unidad del cuerpo místico, que es el cuerpo de Cristo. En la Eucaristía no está presente solamente Cristo, está presente la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Los dos son inseparables. Y por eso la Iglesia es sacramento, como dice el texto del Concilio Vaticano II. Pero así como es sacramento la Iglesia, es sacramento proporcionalmente cada persona humana que recibe a Cristo y que se une con Cristo. Y esto tiene dos dimensiones, una personal y una comunitaria, o sea, mostramos a Cristo en nuestra actividad individual o en nuestras palabras y también en nuestra acción social, sobre todo espiritual, en cuanto estamos unidos a los demás por la amistad que es la caridad, de distintas maneras. Desde el matrimonio, que es una amistad singular, hasta otras formas de vida comunitaria en la Iglesia, hasta la Iglesia misma, que es el cuerpo místico de Cristo. Todo eso tiene una unidad orgánica, así como la tiene la vida espiritual de cada uno, la tiene también la Iglesia. Por eso la Iglesia puede crecer, porque tiene nuevos miembros y porque los miembros crecen. Cuando el Evangelio según San Lucas dice que Cristo crecía en gracia, está indicando principalmente esto, porque Él tenía la gracia plena, pero crecía en su cuerpo místico, haciendo derivar la gracia. Este es el modelo de la verdadera actividad fecunda que todos tenemos que tener en cuanto cristianos y en cuanto tenemos verdadera contemplación. Así, lo que esté dando a las almas ya no es cosa suya, no es a sí misma, con toda su vanidad y miseria, sino que les da en su pureza los divinos tesoros y les hace participar más y más del mismo Dios, predicando siempre a Jesucristo y buscando su divina gloria, sin andar nunca en pos de la aura mundana. De ahí que en un solo día pueda derramar más gracias y bendiciones del cielo que otras menos perfectas en muchos días y meses de gran trabajo, y que las imperfectas en toda su vida. Bueno, esto es interesante porque nos muestra cómo el tiempo es distinto en la vida espiritual, porque participa del tiempo de Dios y de la eternidad de Dios. El tiempo de Dios es la mente de Dios que mide el discurrir de todas las cosas que Él crea, y especialmente las cosas humanas. Ese tiempo de Dios no es el tiempo humano es el que está en la mente de cada uno. Entonces, cuando tenemos vida espiritual nos unimos al tiempo de Dios y por eso miramos las cosas de otra manera y usamos el tiempo de otra manera.
Y por eso puede suceder que una persona en poco tiempo haga más bien que otra en toda su vida, como dice aquí. Porque no es un uso material del tiempo, como midiendo el discurrir de las cosas naturales y de las cosas materiales, sino que es un uso espiritual del tiempo, un uso divino del tiempo. Y por eso hay que replantear, reorganizar la vida en función de este tiempo divino, más que del tiempo cronológico, porque eso de otra manera produce ansiedad inútil fundada sobre la naturaleza. Es decir, uno puede ver que pasan los años y no hace lo que se imaginaba que tenía que hacer, por ejemplo. O una persona que quería casarse y no encontró el individuo adecuado entonces tiene ansia. Todo eso, o porque las cosas no se dan de la manera que se había imaginado o como se imagina que se dan en los demás. Todo eso depende de una visión demasiado naturalista del desarrollo de la vida cristiana y poco espiritual. Por eso Isabel de la Trinidad, que es santa, explicaba cómo la eternidad está comenzada en el tiempo, o sea, el verdadero tiempo según el cual tenemos que vivir es un tiempo que coincide con la eternidad en Dios y que en nosotros se realiza de otra manera que el tiempo natural. Y eso produce una paz profunda porque desliga de la ansiedad del resultado inmediato que se busca, o sea, del éxito natural que se busca en cierto modo por naturaleza, pero además la naturaleza está afectada por el pecado propio y ajeno. Nadie podrá llamarse perfecto cristiano sin ser en todo conforme a su divino Maestro. Y él se retiró al desierto antes de entregarse a la vida pública y luego pasaba noches enteras orando y los días sanando enfermos y predicando. El alma perfecta, abrazada como está ya en el fuego del divino amor, no puede contenerlo oculto en el pecho y estarse quieta y ociosa. Tiende necesariamente a manifestarlo y comunicarlo a otros, y así no podrá contentarse con solo arder, sino que aún sin pensarlo ni darse cuenta estará a la vez luciendo y alumbrando a muchos. Es que cuando buscamos una cierta felicidad en la acción, en la actividad y en la preparación de esa actividad, en el estudio, etcétera, en las diversas formas de la vida social también, que son instrumentales para una verdadera operación, en realidad todo eso es imposible de lograr perfectamente sin realizarlo en la gracia, porque es esta la que perfecciona la naturaleza y la eleva. Entonces, todo lo que buscamos estudiando, trabajando, formando una familia, todo eso se encuentra en la vida espiritual. Y desde la vida espiritual encuentra realizada su perfección y por tanto da la verdadera felicidad, la que podemos tener en este mundo, porque la definitiva es la de la beatitud eterna, no es la que se da aquí. Y por eso, en este sentido, hay que estar muy desprendido de los resultados inmediatos. Por supuesto que hay que buscar las cosas profundas, también en el orden natural, porque valen por sí, son fruto de la voluntad divina, de la creación de Dios, pero hay que hacerlo dentro de un orden más amplio, o sea, considerando la finalidad última
de toda la creación, como decíamos, la gloria de Dios, la manifestación de su bondad. Y dentro de esta la beatitud eterna, la bienaventuranza eterna. Y dentro de esta todavía la bienaventuranza humana, que consiste en el ejercicio perfecto de las facultades interiores, de la inteligencia y las otras. Y dentro de esto todavía la acción que prepara la contemplación. Ahora, esa acción que prepara la contemplación va como esfumándose, desapareciendo en cuanto se transforma en contemplación y reaparece como otro tipo de acción, que es esta acción apostólica perfecta, que es la que da la mayor felicidad, porque incluye la de la contemplación, como decía Santo Tomás, contemplata ali trasdere, dar a otros lo contemplado, que es lo más perfecto. Por eso en la suma, la tercera parte, dice que Cristo no vivía como una especie de ermitaño, sino que vivía con los hombres y participaba de su vida para transmitir lo contemplado. Por supuesto, en él la contemplación era perfecta. Pero nosotros podemos recibir la contemplación de Cristo, podemos unirnos a la contemplación de Cristo y podemos transmitirla. Y para eso no hacen falta grandes revoluciones exteriores, grandes decisiones en cuanto a lo externo, porque esto suele ser un impedimento, porque uno piensa, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Tengo que entrar a un convento? ¿O tengo que dejar tal cosa? ¿O no tengo que estudiar más? Etcétera. Todo eso no hay que pensarlo. Lo que hay que pensar es cómo vivir esta contemplación. Y lo demás viene como una consecuencia natural que uno quiere, no es que, porque la voluntad divina se manifiesta sobre todo en nuestra propia voluntad. No vamos a cumplir la voluntad divina no queriéndola cumplir. Es imposible, es una contradicción. Entonces tenemos que quererla cumplir con nuestra propia voluntad. Por eso lo más adecuado es buscar la voluntad divina así como se manifestó, en el orden en que se manifestó, yendo de lo más esencial a lo secundario. Y lo más esencial es esto que estamos describiendo aquí de la vida evangélica, o sea, seguir a Cristo con nuestra mente, amarlo con todas las fuerzas, con toda la mente, dice Jesús, amar a Dios con toda la mente. Y esto es la contemplación, es la contemplación. Y desde ahí se ordena todo lo demás. Entonces, lo primero que tenemos que decidir, como ya fuimos diciendo, es esto, o sea, buscar esta contemplación. Y después vamos haciendo todas las otras decisiones por orden y casi suavemente, porque se nos va apareciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y no solo se nos aparece, sino que lo queremos también. Y entonces, si lo queremos, lo hacemos fácilmente y con gozo. Veamos entonces, como resumen de lo que dijimos hasta aquí, lo que dice Santo Tomás en la Suma de Teología sobre el gozo que es muy importante porque es como la regla de la vida humana, eso ya lo sabía Aristóteles. Pero por supuesto se trata de la contemplación del gozo que surge de la contemplación de la unión a Dios. Se pregunta en la prima secunda, cuestión 34, artículo 3. ¿Hay alguna delectación que sea lo mejor de todo? Dice, en el ser contra, la bienaventuranza es lo mejor de todo, por ser el fin de la vida humana. Pero la bienaventuranza no se da sin delectación. Pues dice el Salmo 15, me llenarás de alegría con tu rostro, delectaciones en tu diestra hasta el fin.
Hay que decir, dice la respuesta, Platón no afirmó, como los estoicos, que todas las delectaciones son malas, ni como los epicúreos que todas son buenas, sino que unas son buenas y otras malas, de manera, sin embargo, que ninguna es el sumo bien o lo óptimo. Pero en cuanto cabe juzgar por sus argumentos, falló en dos cosas. En primer lugar, porque viendo que las delectaciones sensibles y corporales consisten en cierto movimiento y generación, como aparece claro en la hartura de manjares y cosas semejantes, pensó que todas las delectaciones siguen al movimiento y a la generación. De ahí que siendo el movimiento y la generación actos de lo imperfecto, se seguiría que la delectación no tendría razón de última perfección. Mas esto es evidentemente falso en las delectaciones intelectuales, porque uno se deleita no solamente en la generación de la ciencia, como cuando aprende o se admira, según se ha dicho, sino también en la contemplación de la ciencia ya adquirida, es decir, en el acto de la ciencia, que es un hábito que permite realizar operaciones, y estas operaciones consisten en unirse con la realidad contemplada. Y esto da una nueva perfección, porque uno tiene lo que antes no tenía, la realidad, se planifica, se realiza con esta contemplación. Los idealistas y los platónicos pensaban que el deleite es solamente algo sensible y por tanto unido con lo imperfecto. Es lo que piensa Platón, como dice aquí, y lo que piensa Kant también, y los que siguen a Kant en el pensamiento moderno. O sea que la delectación está como contrapuesta a la vida espiritual y a la vida intelectual. Pero esta no es la verdad. En segundo lugar, no tiene razón Platón, porque llamaba lo óptimo aquello que es absolutamente el sumo bien, es decir, el bien mismo como separado y no participado, al modo como Dios mismo es el sumo bien. En cambio nosotros hablamos de lo mejor en las cosas humanas. Ahora bien, lo mejor en cada cosa es el último fin. Y el fin, como se ha dicho anteriormente, se dice de dos maneras, a saber, la cosa misma y el uso de la cosa. Como el fin del avaro es, o el dinero, la posesión del dinero. Y según esto, el último fin del hombre puede decirse que es o Dios mismo, que es el sumo bien, absolutamente, o bien la fruición de Dios, que implica un deleite en el último fin. Y de este modo, alguna delectación del hombre puede decirse lo óptimo entre los bienes humanos, es decir, lo mejor, lo más bueno, esta delectación. En ese sentido, dice enseguida que la delectación es la medida o regla según la cual se juzga del bien o del mal moral. Y aquí la palabra moral hay que entenderla en sentido amplio, no en el sentido moderno, kantiano, restringido, es decir, adecuarse a una norma positiva o formal, sino en el sentido amplio de una realización del ser humano. Entonces, es un criterio espiritual el que está dando aquí, o sea, nuestra vida será buena cuando conduzca a este deleite que es el mejor y será mala cuando no conduzca. Dice San Agustín, comentando el Salmo 7, Dios que escudriña los corazones y los riñones. El fin de la solicitud y del pensamiento es la delectación a la que uno se esfuerza en llegar. Esto dice San Agustín. Y el filósofo dice en el séptimo de la ética que la delectación es el fin arquitectónico. Esto es principal. Mirando al cual decimos de cada cosa que es buena o mala absolutamente. Es muy fuerte lo que dice Aristóteles,
Ya, la delectación es el fin y por eso, según la delectación, es bueno o malo una cosa. Por supuesto, ya Santo Tomás explicó que no se trata simplemente del deleite sensible, es una delectación espiritual. Y en el caso del Evangelio es una delectación sobrenatural. Y explica en el artículo: la bondad o malicia moral consiste principalmente en la voluntad, como se ha expuesto anteriormente. Pero que ésta sea buena o mala se conoce ante todo por el fin, y se considera como fin aquello en lo que descansa la voluntad. Ahora bien, el descanso de la voluntad y de cualquier apetito en el bien es la delectación, el descanso de la voluntad. O sea, una especie de sentimiento de plenitud o dilatación, que es un símbolo que usa aquí también, en estas cuestiones para explicar el efecto del gozo, que es una pasión en cuanto está en el apetito sensitivo, pero es también un acto espiritual, porque viene de la voluntad y la voluntad está en la inteligencia. Y por lo tanto se juzga que un hombre es bueno o malo principalmente por la delectación de la voluntad humana. Es bueno, en efecto, y virtuoso el que goza en las obras de las virtudes, y malo el que goza en las obras malas. En cambio, las delectaciones del apetito sensitivo no son la regla de la bondad o malicia moral, pues el alimento es deleitable según el apetito sensitivo a buenos y malos en general. Pero la voluntad de los buenos se deleita en ellos conforme a la razón, de la que no se preocupa la voluntad de los malos. Los malos son malos porque no siguen la razón. Entonces, los deleites sensitivos dependen de la razón. Los deleites espirituales están directamente causados por la razón, o sea, por el conocimiento de la inteligencia, sobre todo en el orden sobrenatural de la gracia, porque en la gracia el acto intelectual por el cual procede el verbo de Dios en la Trinidad está siempre unido al acto volitivo de amor por el cual procede el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos contemplación espiritual, están siempre más unidos los dos aspectos, o sea, el intelectual y el afectivo, y por eso tenemos un gozo mayor. Ahora, ese gozo mayor perfecciona los gozos inferiores y también el gozo sensitivo, en la medida en que la vida se va unificando. Cuando no hay unificación, no hay gozo posible. Uno no está unificado porque busca dos gozos separados, uno espiritual y otro sensitivo, que depende mucho de la imaginación, especialmente las cosas complejas, no inmediatas. Uno puede tener la gracia, puede tener vida espiritual, pero esa vida espiritual no está integrada con todas las acciones. Todo lo que es necesario es integrarla, buscar una integración para que desde lo más elevado descienda el gozo a lo menos elevado y todo se integre. Pero para eso, como decimos, hay que comenzar por el verdadero fundamento. Y con esto podemos pasar a dos autores fundamentales que nos van a iluminar acerca de lo esencial de la vida espiritual y del camino que lleva a su perfección, que son San Juan de la Cruz y San Ignacio. San Juan de la Cruz explica la evolución de la vida espiritual, o sea, por un lado, cómo es cuando es perfecta. Tiene dos obras principales que se refieren a esto, que son el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Viva.
El cántico espiritual es lo que cantan las criaturas, el alma, cuando va buscando a Dios. Y el deleite que tiene cuando va buscando a Dios, aunque no haya llegado todavía. La llama de amor viva explica la acción del Espíritu Santo en el alma perfecta. Y llama porque es el fuego del Espíritu Santo. Y está vivo en el alma y le hace producir operaciones vivas. Ahora, para llegar a esto hace falta un arduo, extenso camino espiritual que él explica en 2 obras que forman una unidad, la subida del Monte Carmelo y la Noche Oscura. En estas 2 obras dice que en esta evolución espiritual hace falta una transformación que por un lado es difícil por razones naturales, ya lo dijimos, porque tenemos un cuerpo y este presenta múltiples obstáculos por su naturaleza y también por los accidentes, porque hay enfermedades, hay interferencias del exterior, etc. Y es necesario vencer esto, lo cual influye sobre la vida espiritual natural. O sea, hay obstáculos en nuestra voluntad y en nuestra razón. Todo eso hay que superarlo. Pero sobre todo hay obstáculos causados por el pecado original y los pecados personales. Santo Tomás explica que el estado posterior de la humanidad a la creación divina después de la caída de Adán es de corrupción. Corrupción indica que no puede realizar todo el bien esencial, o sea, su esencia no se puede perfeccionar, su naturaleza no puede ser completa, y eso finalmente provoca tristeza y lo contrario del gozo espiritual. Y lo mismo sucede con los pecados personales y también sucede con los pecados de los demás, porque no solamente están nuestros pecados que producen tristeza, sino que también están los pecados de los demás que nos afectan y también producen tristeza. Y todo eso interactúa en el ambiente social, en la comunidad. Sea más particular, sea universal, toda la humanidad. Por eso la vida espiritual es ardua, por naturaleza gozosa. Como ya dijimos, los ángeles no tienen necesidad de esta evolución espiritual porque reciben directamente la gracia según su naturaleza inmediatamente y quedan elevados. Nosotros necesitamos todo este trabajo y no sabemos bien por qué, porque no podemos saber del todo por qué Dios creó la naturaleza como es. San Agustín también ya lo decía, no podemos saber por qué hizo los árboles como los hizo, o los animales, o los hombres. Todo eso está en la mente divina. Lo que nos toca es ser realistas y ver cómo estamos hechos y sobre todo reconocer el don de la gracia divina, porque podemos ser superiores a los ángeles, por lo menos a los ángeles malos. Y a veces también a los ángeles buenos, como la Virgen María, que es superior a todos los ángeles. Y es persona humana. Entonces, esa evolución espiritual no solo es necesaria, sino que puede ser ocasión de muchos bienes, pero hay que tener la decisión de emprenderla. Para emprenderla hay que ver a dónde conduce y por eso es necesario tener en vista este deleite, este gozo. San Juan de la Cruz explica todo esto, referido a los 2 libros que cité, La subida y la noche, por medio de una poesía que se refiere a la noche oscura.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Bueno, aquí podemos ver cómo, aunque la noche oscura sea oscura, es decir, no se ve, no se conoce al modo acostumbrado, y tampoco se tiene gozo al modo acostumbrado, todo ese gozo del cual hablaba Aristóteles. Sin embargo, hay un gozo escondido, porque de otra manera no se puede emprender el camino de la noche oscura. O sea, la transformación que es necesaria en la vida para llegar a la perfección. Por eso, como dijimos en las meditaciones anteriores, Jesús comienza su mensaje llamando a la felicidad, bienaventurados, ¿no? Las bienaventuranzas, que son felicidades. Las felicidades que se encuentran en la vida que él propone, que es la vida evangélica, la vida de la gracia. Ahora, para llegar a esto es necesaria una transformación. Esa transformación implica muchos procesos, de los cuales también muchos pueden ser dolorosos, tristes, etcétera, accidentalmente, y otros gozosos. Hay misterios dolorosos y hay misterios gozosos, como en la vida de Cristo. Nosotros también tenemos misterios gozosos y misterios dolorosos. San Juan de la Cruz dice que para llegar a la perfección hay que recibir muchas gracias, tener muchas experiencias espirituales, muchas de estas son gozosas, pero también hay que pasar muchos sufrimientos que no son los que se busca, porque el fin de la vida humana no es el sufrimiento, como ya dijimos, pero son necesarios en la medida en que son fruto de una transformación y una superación de los obstáculos, como ya se da en el orden natural, ¿no? Para lograr objetivos en el orden natural a veces hay que hacer esfuerzo, y el esfuerzo comporta incluso dolores o tristezas, superar obstáculos. Eso está en la naturaleza. Pero no es lo principal es lo que hace la gracia. Y lo que hace la gracia no depende del esfuerzo, no es que porque nos esforcemos vamos a tener más gracia, sino porque Dios la da. Entonces aquí ya tenemos que eliminar algunas tentaciones que hay en la vida espiritual y en las concepciones espirituales corrientes. Una, por ejemplo, que identifica la perfección con el sufrimiento. Eso no puede ser verdad. E incluso a veces en la explicación de la vida cristiana y de la Eucaristía, de la misa, se la reduce a la pasión de Cristo y al sufrimiento. O sea, es verdad que en la misa está la pasión de Cristo, pero no es todo lo que está en la misa, porque en la misa Cristo nos lleva a gozar de Él. La pasión se aplica, dice Santo Tomás, en la tercera parte, cuando habla de los sacramentos, principalmente por el bautismo y por la confesión. Por supuesto, la fuente es la Eucaristía, que contiene la virtud de todos los sacramentos. Y eso se celebra, se renueva en la celebración eucarística. Pero algunos la reducen a esto, a la celebración eucarística. No entienden que el mismo canon de la misa
indica que es el memorial de la beata pasión, dice pasión, pero también beata, o sea, feliz pasión, porque Cristo tenía la visión beatífica en la pasión, y porque para nosotros también es feliz. Dice la beata pasión, la resurrección y la gloriosa ascensión a los cielos. Entonces, en la misa se renuevan estos tres misterios, no solamente la pasión, porque la misa está ordenada sobre todo a la Eucaristía, a la comunión y especialmente a la comunión espiritual, que produce gozo por sí, como dice San Tomás explicando la Eucaristía, porque es el sacramento de la caridad, que nos une con Dios, que es la fuente de la felicidad, porque la tienen perfectamente. Entonces, no podemos reducir, por ejemplo, a través de una concepción limitada de la Eucaristía y de la liturgia, la vida cristiana a una especie de lucha y de sufrimiento, considerando solo la participación a la pasión. Eso es verdad, pero no es todo, porque la vida espiritual es la vida de Cristo, que es gozoso y que nos comunica su gozo. Justamente padeció para eso. Esta concepción se puede combinar a veces con el racionalismo moderno que identifica la virtud con el esfuerzo, ¿no? Como en Kant. Porque como separan lo sensible y lo racional al modo de Platón, como dijo Santo Tomás, entonces parecería que lo sensible tiene que estar siempre contra la razón, o la razón contra lo sensible. Pero eso no es así. Justamente lo que hace la gracia es perfeccionar el conjunto, la unidad de la persona y también lo sensible. Entonces se supera esa contrariedad. Pero para que se supere hay que tener una firme voluntad. La firme voluntad no hay que imaginársela como un acto muy intenso, porque no es material, no es sensible, es espiritual. Quiere decir, más bien, no desviarse del camino, ni para un lado ni para el otro. Ni para la izquierda ni para la derecha. Si uno se desvía, no llega. Entonces, la voluntad, iluminada por la inteligencia y esta por la fe, nos indica, nos mantiene en el camino. O sea, la voluntad hace que no nos dejemos atraer por otros bienes inferiores. Sino que sigamos el camino. Ahora, cuando tenemos muy presente todo lo que dijimos hasta aquí, acerca de la contemplación, del gozo espiritual, entonces la transformación es muy intensa, se produce muy intensamente. Pero no porque en sí tenga intensidad, porque sea una fuerza, sino porque mostrándonos el camino, y manteniéndonos firmes en el camino, porque lo vemos el término del camino, hacia dónde hay que ir, entonces todo lo demás comienza a reorganizarse, se empieza a poner en su lugar. Lo que parecía importante se ve como poco importante y lo que no parecía importante se ve como muy importante. Y todo eso da como consecuencia un cambio que primero es interior y después es exterior. Por lo exterior sigue lo interior. A través de nuestros sentidos interiores y de nuestra afectividad. Lo exterior sigue lo interior. Son como consecuencias. Y esto es lo que describe San Juan de la Cruz. Y el camino espiritual lo distingue según 3 etapas. En la primera, cuando ya hay vida espiritual,
o sea, la decisión de servir a Dios, de no apartarse del camino. Hay una purificación, siguiendo la tradición, dice que hay una vía purgativa porque hay que purificarse de los pecados que son sobre todo contrarios a la razón y consisten en buscar los bienes sensibles por encima de lo que dice la razón y la fe, y esto trae consecuencias porque la persona es una unidad, entonces lo que pasa en la sensibilidad después repercute sobre el espíritu, porque por naturaleza lo sensitivo sirve a lo espiritual. Después de esto se llega a una cierta contemplación. Una contemplación que incluso los filósofos tenían de una manera imperfecta, pero que los cristianos pueden adquirir de una manera más perfecta con la ayuda de la gracia. Y cada uno a su modo, según las condiciones intelectuales y sociales, externas, personales, corporales que tiene, va llegando a esta contemplación de una manera diferente. La esencia es la misma. La esencia es la misma y es una visión metafísica, es decir, superar lo material. Una visión metafísica en la cual está escondida, más o menos implícita, la fe, que es ya un conocimiento de algo superior a lo inmaterial, a lo metafísico que descubrieron los filósofos. Es el conocimiento de la vida de Dios en sí, el conocimiento de la Trinidad, de las personas divinas, por la gracia, que es un don que supera la naturaleza. Entonces aquí hay contemplación. ¿Cómo se llega a esta contemplación que dice San Juan de la Cruz y que denomina con la tradición vía iluminativa, porque la mente está iluminada? Se llega por medio de la noche del sentido. La noche del sentido quiere decir una transformación del sentido, que puede parecer espectacular en algunos casos, más o menos. A veces es traumática con acontecimientos exteriores, pero esto depende mucho del tipo de vida que se tuvo antes. Las personas que se tienen que convertir de una conducta muy desordenada tienen sucesos más aparentemente más traumáticos, pero no quiere decir que son más profundos. Simplemente quiere decir que lo que hay que reformar es más exterior. Y a veces la noche oscura es una transformación más interior, quiere decir despojarse del modo de ver, del modo de pensar demasiado natural y demasiado sensible, despojarse de una afectividad no muy iluminada por la fe y no muy ordenada, y a veces se da de un modo tranquilo que casi ni se nota. Hay muchas diferencias entre las personas. Pero lo que tiene de común todo esto es que depende del grado de voluntariedad que se tenga, o sea, de cómo se ejercita la voluntad. Cuanto más firme es la voluntad, más rápido se da esta transformación. Si la voluntad es menos firme, el proceso va y viene, no es muy firme y el resultado tampoco es tan perfecto. Entonces, cuanto más firme es la voluntad, más rápido se da, más perfectamente, más intensamente. Y la mente queda más iluminada y más rápidamente. Entonces, San Juan de la Cruz dice que esto no requiere muchísimo tiempo. O sea, para una persona que tiene vida espiritual constante, real, que recibe los sacramentos, que tiene oración, normalmente debería tardar poco, no mucho tiempo. No mucho tiempo quiere decir no 10 años ni 20 años, quiere decir pocos años, poco tiempo, pero de vida espiritual intensa. Vida espiritual intensa quiere decir el primado de la contemplación, como dijimos antes, la centralidad de la Eucaristía y la vida ascética, o sea, los ejercicios
morales y espirituales correspondientes. Entonces, una vida cristiana seria normalmente debería llevar a esto, pero para eso hay que estar decididos a seguir a Cristo y seguir el Evangelio de Cristo. Si no hay decisión, esto no se puede verificar. Y entonces hay muchos defectos que no se superan y hay una duplicidad, una división, y en la época moderna eso en general coincide con la consulta a los psicólogos, porque como no se entiende bien la vida espiritual, se cree que todo esto depende de unas especies de estructuras que son como ideas platónicas que subsistirían por sí, que se arreglan por sí. Pero todo esto es una imaginación, no es ciencia. O sea, por ese camino no se arregla el problema, eventualmente se agrava, sobre todo cuando la psicología es mala o no científica verdaderamente, que es lo que suele suceder, porque tiene raíces filosóficas equivocadas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y aunque la psicología sea buena, tampoco hay que acudir a ella como si fuera para resolver un problema que no está integrado en el conjunto, porque el problema es superior. O sea, el problema es que hay que ser coherente con la vida espiritual, y para eso hay que conocerla bien. San Juan de la Cruz dice que muchos tienen problemas en crecer espiritualmente porque no saben por dónde ir, porque ignoran, porque no conocen bien la vida espiritual, porque nadie se las enseña, o porque la enseñanza que tuvieron no es adecuada, es limitada o tiene errores. Ya por vivir en el mundo moderno y en la iglesia que está en el mundo moderno, estamos sujetos a estos errores de muchas maneras. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver por dónde ir. Y para eso hay que recurrir a los grandes autores espirituales que nos guían con certeza. Y con eso no nos vamos a equivocar nunca. O sea, siguiendo a Santo Tomás, a San Agustín, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a San Francisco de Sales, no nos vamos a equivocar nunca. Sobre todo si tenemos una cultura suficiente como para entenderlos. Uno que estudia en la universidad está en condiciones de entender estos autores. Y hay que recurrir a ellos y dejarse guiar, eventualmente preguntar, consultar, tener un padre espiritual para resolver los problemas, pero la guía fundamental está ahí. O sea, no hay que tenerle miedo al mundo moderno ni a la situación de la iglesia moderna, porque los principios para resolver los problemas están todos, y son accesibles, hasta por internet son accesibles ahora. Entonces, no es tan complejo como parece. Es una trampa diabólica pensar que el mundo moderno es tan complicado que no se lo puede entender. No es tan complicado. O sea, la filosofía moderna es muy compleja, pero en el fondo es simple, porque consiste en la desviación de la verdad que está muy clara en la tradición, sobre todo en la iglesia, a veces también en la filosofía, pero sobre todo en la doctrina de la iglesia, en los grandes autores de la filosofía, de la teología cristiana y de la espiritualidad. Entonces, los elementos para resolver los problemas están todos. Lo que falta sobre todo es la voluntad. La voluntad de buscar la verdad. Lo primero que hay que hacer es buscar la verdad, que es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En primero que todo, busca la verdad, porque Dios es la verdad. Entonces, si uno no busca la verdad,
los problemas morales no se pueden resolver y se agrandan. Y si uno busca la verdad, se resuelven todos. Y buscar la verdad es, en primer lugar, amarla, ¿no? Hasta los filósofos lo llamaban, lo sabían. La palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría, o sea, el conocimiento de la verdad. Pero, como decían los primeros padres de la Iglesia, los verdaderos filósofos son los cristianos, porque son los que aman la verdad, así como se reveló. Entonces, San Juan de la Cruz nos dice que se llega a un estado contemplativo que es posible para todos y es necesario para todos, porque no existe la vida cristiana sin contemplación, como dijimos antes. No es un camino para algunos solamente, es para todos. Para todos. Y no depende del modo de vida, por ejemplo, la vida religiosa o sacerdotal o matrimonial o laical, aunque uno no esté casado, no depende del modo de vida. Depende de la esencia, y desde esta esencia se resuelve lo demás, el tipo de vida que lleva cada uno. Que para un cristiano no es una decisión tan importante como parece, el tipo de vida que va a llevar. Porque eso también es una trampa moderna, construida alrededor de este concepto psicologista de vocación que prevalece hoy. O sea que cada uno tiene que torturarse para descubrir la propia vocación, quién sabe con cuántos análisis. No es así la vida cristiana, porque Cristo no vino a poner más problemas de los que tenemos, sino a resolverlos. Entonces no hay que preocuparse por eso, principalmente. Hay que preocuparse por estar unido a Dios, por estar unido a Cristo, y lo demás, bueno, se va dando y uno resuelve en cuanto se va dando, en cuanto aparece. O sea, lo mejor para resolver ese tipo de temas no es la inquietud, porque la inquietud hace equivocar. Porque es muy pasional la inquietud, entonces interfiere con la razón. Mejor estar tranquilo. Y si uno no sabe qué hacer, no hace nada. Simplemente hace lo que es seguro. Y con eso ya tenemos bastante. Tenemos lo principal que hacer. Y lo demás se da como por añadidura. Si uno no se casa, no pasa nada, y si no entró en el convento, tampoco pasa nada. No es lo esencial. Lo esencial es seguir a Cristo y transformarse en la vida espiritual. Transformarse en la vida espiritual. Y después viene toda la consecuencia. Y uno encuentra el camino y las circunstancias ayudado por la gracia, porque sin la gracia no podemos hacer nada. En la vía iluminativa pasa todo esto, pero no es el término. Todavía hace falta una purificación más grande que San Juan de la Cruz denomina noche del espíritu. Porque en la noche del sentido hay como una adecuación a la razón iluminada por la fe. O sea, nos hacemos espirituales y contemplativos. Pero todavía no somos muy perfectos porque esa contemplación es demasiado natural. Efectivamente, la contemplación es natural. Es el fin natural de la vida humana, como ya se había dicho. Por eso no es suficiente esto. Hay que ir más allá. No solo no es suficiente, sino que si uno se queda aquí puede incurrir en graves desviaciones, ¿no? Él dice que los herejes estaban en la vía iluminativa, pero como no están suficientemente purificados, al final terminan con vicios peores que los que tenían antes,
e influidos por el demonio que los engaña y son falsamente contemplativos. Los que hacen daño a la iglesia son así, dice él, ¿no? Y esto se aplica de muchas maneras, se aplica a los que gobiernan la iglesia, a los religiosos herejes como Lutero, y se aplica también, sobre todo, a los filósofos, especialmente a los filósofos modernos, ¿no? Que produjeron graves daños en la cristiandad. Por eso es necesario que haya una transformación muy espiritual en que la mente se haga divina, Pues tenemos que llegar a ser dioses por participación, como dicen los padres, como dice San Tomás, como dice el mismo San Juan de la Cruz. O sea, tenemos que tener la condición de Dios, y eso es muy superior a la naturaleza. Entonces, la transformación es mucho más profunda. Tan profunda que es misteriosa y está significada y realizada por la pasión de Cristo, porque el dolor de la pasión de Cristo, que como dice San Tomás era el más grande de todos los dolores, no lo podemos entender. No lo podemos entender. O sea, no hay una explicación racional que dé cuenta de por qué sea necesario. Efectivamente, no es necesario para él, porque él es perfecto en su mente, sino que es necesario para nosotros. Nosotros tenemos que participar de la pasión de Cristo. La noche oscura, que dice San Juan de la Cruz, la del sentido, pero sobre todo la del espíritu, es una participación de la pasión de Cristo que nos lleva a la vida espiritual perfecta, en la cual se participa de la resurrección de Cristo. Se participa perfectamente de la resurrección de Cristo. La participación de la resurrección de Cristo ya la tenemos desde el principio, porque la vida espiritual es gozo, ¿no? Como dice San Pablo, y como ya explicamos, es inseparable el gozo en sí. Pero ese gozo está como escondido, como dice la poesía de la noche oscura. Por toda esta serie de fenómenos sensibles y espirituales que están afectados por las consecuencias del pecado original y de los pecados personales, incluyendo los aspectos intelectuales, las desviaciones, los errores, que ocupan un lugar muy importante en las desviaciones y en los problemas humanos, porque los errores, los dolores y las tristezas principales vienen de no buscar la verdad. En el mundo moderno es muy evidente, la gente tiene 1000 problemas porque no busca la verdad. Entonces después sufre las consecuencias de no buscar la verdad y de no encontrarla porque no la busca. Y no la busca porque no la quiere buscar. Entonces, bueno, en la vida espiritual hay que dejarse transformar totalmente por la gracia, y esto significa participar de la pasión de Cristo, principalmente de los efectos de la pasión de Cristo, y secundariamente de la acción de la pasión, porque Cristo en la pasión hace un acto de caridad, salva al mundo de los pecados, y nosotros colaboramos con esto como instrumentos en la medida que podemos. Y para eso también es necesaria la pasión. Pero la pasión termina en la resurrección. El misterio pascual hay que verlo completo, no es solo la pasión. Es la resurrección, la ascensión. Como dice el canon de la misa, el canon romano, que hemos celebrado hoy. Es el misterio completo. Entonces, la resurrección espiritual está siempre. Porque Cristo ya está resucitado y nosotros estamos unidos a Cristo. Y por eso la transformación, la misma noche oscura, es como secundaria a esto. Está al servicio de la resurrección espiritual. Y el término es gozoso, no es doloroso.
Es un misterio gozoso. Ahora, para emprender bien el camino es necesario conocerlo, no equivocarse, no desviarse, no perder tiempo y tomarlo en toda su profundidad, como lo explican los grandes autores espirituales, muy especialmente San Juan de la Cruz, que tiene un carisma para esto, reconocido por la Iglesia, el doctor de la Iglesia, y una gran riqueza de la cultura de lengua española que nosotros tenemos. Lo podemos leer directamente, entonces hay que leerlo y ayudarse de su doctrina para enderezar nuestra vida y guiarnos en la resolución de tantos problemas que de otra manera parecen sin solución y sin salida.